Señores, nosotros decimos muchísimo que los tiempos no son los mismos. Y nosotros decimos que habemos algunas personas que somos digitales y otros somos análogos. Yo pertenezco al sector análogo, Michelle es digital. Y hay también una zona que es terrero y decena, que son intermedios, manejan las dos cosas, conocen las dos cosas. El próximo domingo se llevará a cabo un homenaje a Maximiliano Gómez. ¿Quién es Maximiliano Gómez? Un político de izquierda que participó en una actividad en el año 72-73, en que el Movimiento Popular Dominicano decidió la feliz idea de secuestrar al agregado 1000 aéreo de Estados Unidos de América en República Dominicana, que caminaba por el Mirador, y canjearlo por un grupo de presos del MPD que no lo iban a fusilar, estaban presos, y que había ordenado la justicia ponerlo en libertad. El gobierno de Balaguer se negó a aceptar ese fallo. Por tanto, ellos optaron por esa medida. Se canjearon esos presos por el agregado militar y fueron llevados a México, y de ahí algunos se fueron a Francia, y la CIA tomó el listado de todos los que participaron, no en ponerlos en libertad, sino en el secuestro, y donde quiera que estaban, los mataron, los cazaron. Dentro de ellos está Maximiliano Gómez, que en Bruselas, capital de Bélgica, fue muerto. Nosotros estábamos buscando personas que conocieran la historia. Los eventos. Y conseguimos un amigo que siempre lo hemos tenido cerca, pero que él no ha querido tratar el asunto. Y hoy nos va a ayudar a refrescar algunos episodios que él entendió que debido a la fuerza del contrario, lo mejor era de poner las armas, y decidió con mucha dignidad retirarse a actividades privadas y políticas, pero dentro del sistema. Tenemos con nosotros a Marco Santana. ¿Quién es Marco Santana? Nos va a ayudar después que digamos que nació en los años 40, como todos los jóvenes de la época debutamos en el 61. En el 61 hubo un fenómeno raro y extraño, y es que con Trujillo vivo, Máximo López Molina, no Maximiliano Gómez, Máximo López Molina, que estaba exiliado, acordó con el gobierno regresar, permitiéndole actividades políticas en República Dominicana. Eso se resumió: alquilar una casa en la avenida Duarte, poner un partido ahí y poder decir lo que le dé la gana desde un balcón. Eso hizo Máximo López Molina en el año 1960, un año antes de morir Trujillo. Nos daba terror oírlo. Algunos se acercaron al movimiento y ahí es que nace el MPD. Después del MPD, me consta que aunque no era un partido, el partido más grande, tenía una modalidad que de eso no va a hablar Marcos, y es
que tenía simpatizantes, no militantes, sino simpatizantes. Y ellos, yo soy simpatizante, incluyendo mucha prensa. Vamos a darle la bienvenida a Marcos y pedirle que nos cuente. Marcos, ¿alguna vez viste con tus ojos a Máximo López Molina o no lo viste nunca? No, claro. Yo era una persona familiar en la familia Máximo López Molina, debido a que parentesco familiar. ¿Tú conociste a Tico, su hermano? Claro. Bien. Entonces, tú conociste a Máximo López Molina. Y su familia entera, incluyendo su mamá. Número 2. Después que Máximo López se va a París, ¿no lo viste más? Sí, lo visité en París en una ocasión. Bien. ¿Tú conociste a Maximiliano Gómez Horacio? Claro. ¿Dónde? Aquí en la ciudad de Santo Domingo. Una vez yo conocí al Moreno, como se conoce, a través de un líder de bajo perfil del MPD, que era un hombre glorioso, pero no está dentro de los más sonados, que se llamaba Valdemiro Castro. Bien. ¿Tú conociste alguna vez y pudiste saludarlo o compartir con un señor llamado Francisco Alberto Camaño? Claro que sí. ¿Dónde? Lo conocí en las revueltas callejeras, inicialmente aquí en la ciudad de Santo Domingo, mientras la juventud de la época protestaba por las circunstancias que habían, y Camaño representaba en ese entonces una parte de la fuerza represiva, militar, policial. ¿Tú lo conociste de que era Caco Blanco? Claro. Bien. ¿Y después lo conociste en el edificio Copelo? Después lo conocí antes de llegar al edificio Copelo. Es decir, yo conocí a Camaño, estuve transportándome con él en su propio vehículo, con él, Claudio y Chibú, su tío. Sí. Sí. ¿Dónde fue eso? Eso fue el lunes, el sábado fue 24, 25, el lunes 26 del 24 de abril. Bien. ¿Tú viste a Camaño en Cuba? Claro que sí. Estuve en el campamento militar de entrenamiento durante un tiempo y estuvimos en muchas ocasiones ejercitando y haciendo algunos trabajos en común. ¿Tú tuviste algún contacto con el grupo que vino a Caracoles? Con todos. ¿Aquí o antes de venir? Antes de venir. Antes de venir. Sí. Bien. ¿Tú conociste a Héctor García Godoy? Sí. ¿Cómo? Claro. Bueno, lo conocí en la época de Héctor García Godoy, cuando fue presidente provisional, en varias ocasiones lo visité, fui parte de una comisión que lo visitaba, en mi condición de ministerio público de la época, es decir... Había una organización que se llamaba... Policía Técnica Judicial. Tú eras miembro de la Policía Técnica Judicial. Yo fui miembro de la Policía Técnica Judicial. Bueno, la introducción viene porque yo le quiero preguntar a Michelle o a Terrero y a Félix, que está por ahí, si realmente ellos conocen alguna persona viva que haya conocido a Máximo López Molina, a Maximiliano Gómez y a Camaño. Bueno, No a Marco ahora. Ahora, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo porque Machi era uno. Pero Machi no está vivo. Murió. Sí, pero no, espérate, Machi no conoció a Camaño en Cuba. No. Ah, Claro que no. Pero lo conoció aquí, sí, claro.
Yo lo que quiero preguntarte, ¿qué estás esperando para hacer tu libro? Bueno, esperando no lo vas a hacer, ¿verdad? Sí, pienso que sí. Solo que hay una cosa que yo le quiero decir a ustedes en términos real. Hay gente que tienen la facilidad de decir cosas, otros que no la tenemos por una razón. Escribir testimonio no es tan fácil. Desde el punto de vista de un país pequeño como el nuestro. Que tú no quieres herir susceptibilidades. Realmente no quiero herir susceptibilidades, ni tumbar monumentos que en un momento determinado podrían caer. Porque en definitiva, ¿a quién favorece determinadas cosas, determinada caída de algunos monumentos que comienzan incluso antes de nuestra generación? Beneficia la historia. En esa dirección, Marco, cuando yo digo aquí, Francisco Alberto Camaño, hijo de Fausto Camaño de Ño, del general Fausto Camaño, es una persona que tú no puedes negar que es hijo de, Camaño, el que trabaja en la policía con los cascos blancos reprimiendo a los muchachos que hacían desórdenes en el Conde. 2. 3. Camaño, el día que a Hernando Ramírez se le imposibilita continuar sus funciones de jefe del movimiento constitucionalista dentro del sector militar, es que dice: yo estoy aquí. Camaño, el que dirige un gobierno constitucionalista para restaurar la Constitución. Camaño, el que tiene que firmar un pacto obligado porque Estados Unidos desembarca en esta islita, rodea a esos constitucionalistas y los obliga a firmar un pacto. Camaño, el que sale a Londres. Camaño, el que inexplicablemente se va de Londres a Cuba y se convierte en un revolucionario. Camaño, el que viene por Caracoles a derrocar a Balaguer. Y Camaño, el que es muerto o asesinado, como quieran ponerle, porque él vino a derrocar un gobierno, armado vino, y las Fuerzas Armadas lo mataron. Yo te pregunto, ¿tú aceptas que son diferentes Camaños o diferentes etapas de un hombre? Diferentes etapas de un hombre, indudablemente. Recuerdo y aprovecho para decir, yo conocí al padre de Camaño en la Guerra de Abril y lo conocí y es importante, hablaba Terrero de la historia, lo conocí con un hombre histórico, con Gregorio Urbano Gilbert. Esos dos señores de ya una edad avanzada estuvieron en una presentación en la Guerra de Abril, el padre apoyando a su hijo, por lo menos en una visita, y el otro veterano increíble de una situación que usted conoce que comenzó en San Pedro de Macorís con Gregorio Urbano Gilbert y que terminó en Nicaragua y terminó en otros lugares, en fin. Y terminó en una panadería en la Enrique. Así es. Entonces, son cosas de la historia. Ahora, aunque nos digreguemos un poco, Gregorio Urbano Gilbert enfrentó el desembarco de los Estados Unidos y mató, hizo lo mismo. Exactamente, y mató al jefe de la desembarcación. Ok, esa etapa de Camaño, esas diferentes etapas, la que llenó todo tipo de requisitos como un héroe fue enfrentar tropas extranjeras. Claro que sí. Ese es el éxito de Camaño. El éxito de Camaño y la Revolución de Abril fue precisamente la revolución eso. para eso. Pero hay una cuestión, la inspiración de algunos
militares de América Latina fue precisamente ese fenómeno y sobre todo Camaño. Bien, la razón de esta invitación es pedirle a Marco que me califique una expresión que nosotros hiciéramos aquí y que él está totalmente calificado para hacerlo. Va a haber el próximo domingo un homenaje a Maximiliano Gómez y van a exaltar su figura en el cementerio y luego en el Club Mauricio Báez se va a hacer un acto. Yo dije que el mejor homenaje que se le pudo haber hecho en estos 51 años fue que la izquierda en República Dominicana, en homenaje a ese señor, se haya unido. Sin embargo, no lo hizo y cada día está más dividida. Marcos, ¿quién era Maximiliano Gómez Horacio? Maximiliano Gómez era un joven, naturalmente. Fue niño primero, después fue joven, un joven que desde muy corta edad fue impactado por las corrientes políticas que en ese momento se batía en la República Dominicana. Moreno era oriundo de San Pedro de Macorís, era un obrero que llegó a ser un obrero calificado, no era ya un obrero rústico, era un hombre, era un tornero, pero además un joven con inquietudes propias de muchos cocolos, es decir, la cultura natural del cocolo se ha resaltado en muchas ocasiones en diferentes actividades. ¿Ellos tenían parte de cocolo? Sí, sí, claro. Y lo de Horacio eran cocolo. Sí. Y el Moreno... Él era hermano de Víctor Horacio Nazario. El pelotero. Pelotero. De madre. Sí, sí. Entonces, en esa circunstancia, el Moreno era un lector culturalmente hablando. El Moreno no era un simple lector de política, era un lector de la literatura clásica. Así como obrero, era un autodidacta, pero además era una persona con un coeficiente sumamente desarrollado desde el punto de vista de su posición. Y de esa manera, pues, el Moreno es uno de los más importantes dirigentes locales de San Pedro de Macorís. Pero como el MPD era el partido que representaba el proletariado, era también importante tener obreros dentro del partido. Y eso se manifestó en muchas ocasiones porque uno de los problemas que tiene o que ha tenido la izquierda... ¿Tiene información de si Maximiliano Gómez y Máximo López Molina se conocieron? Sí, claro. Y se conocieron aquí y se vieron en París, indudablemente, porque Máximo Gómez finalmente se retiró y vivió hasta los últimos días de su muerte, que no hace mucho, hace muy poco que Máximo murió en París. Máximo López Molina murió Sí. en París hace recientemente, a los 70 y pico, 80 años. No, 90 y tantos años. Y él, cuando se fue el Moreno de aquí deportado, paró en París antes de Bruselas. Sí. Y sí. conoció a Máximo López Molina. Se reunieron. ¿No se conocieron aquí en la Avenida Duarte? No, Moreno no era de la época de la Avenida Duarte, porque Moreno era... más joven. Y era del interior, además, porque... Era de San Pedro. Sí, en definitiva, los que tuvimos algunas fórmulas de conocer la Avenida Duarte, era por una razón casi local, en un sentido. En mi caso particular,
mis parientes eran de los dirigentes original del MPD. Entonces, eso me hace muy joven vincularme como mensajero y como todo. Es decir, que Maximiliano Gómez en algún momento es el jefe del MPD. Claro, en el proceso... Ya se había ido Máximo López Molina. Ya se había ido Máximo López Molina, ya se había ido Cayetano Rodríguez, que fue también... ¿Y ellos no estuvieron juntos en la revolución, Cayetano y el Moreno? Sí, estuvieron juntos. Ahora, Cayetano era recién, en los días de la revolución, Cayetano estaba en prisión porque había entrado clandestinamente al país y fue apresado junto con otros. Pero en el triunvirato. Sí, claro. El triunvirato fue que lo apresó. Sí, al final del triunvirato. Ah, ya. Sí. Y entonces, pues, el Moreno y Cayetano, claro que se conocieron, pero el Moreno pasó a ser el secretario general del MPD mientras estaba el proceso de la Revolución de Abril. Y a partir de ahí, pues, el Moreno fue ratificado como secretario general del partido y estuvo hasta su apresamiento. Hay un detalle. Hay una pregunta. Cuando se firma el pacto que asume García Godoy, ¿qué posición que asume el MPD y el Moreno? Asumen una posición... debía decirle algo a usted y al pueblo. El MPD era un partido combativo. Era pequeño, pero sus actividades lo hacían grandes. Como usted decía algo importante. Tenía muchos simpatizantes. Tenía muchos simpatizantes. Y la gente decía, yo soy del MPD. Era la opción más radical de la época. Pero el MPD... Llegó a tener mayoría en la universidad. Llegó a tener... no creo que llegara a tener mayoría, pero de todas maneras era muy influyente. Y además era muy proactivo. Entonces... Pero hubo un detalle importante que yo lo quiero decir, es que el día 24 de abril, el MPD no tenía la posición de participar en el proceso que estallaba. Y de ahí se produjo... Ellos se integran después. Ahí se produce una pequeña disidencia en lo que yo fui parte de esa disidencia. Porque el mismo día 24 fui donde mi orientador inmediato, conjuntamente con 3 personas más, Teresa Rojas, Riverita y Esteban, y la recomendación que... ¿Esteban es Esteban de Ajaque? No, Esteban fue víctima de aquellas arbitrariedades de los yanquis en la calle El Conde. Ah, ya. Los mataron. Y la posición era no participar porque se entendía que se trataba de una treta textualmente, como expresara el MEN, que siempre un día aquí en la misma revista lo debatimos ese criterio, pero luego días después el MPD rectifica su posición y se integra. ¿Hicieron un comando? Sí, se hizo un comando en la antigua escuela argentina que estaba en la ruina San Francisco. Ahí se establece el comando del MPD. ¿Y lo dirigía entonces Maximiliano Gómez? Maximiliano Gómez. ¿Y ahí se pasan ellos la revolución? Ahí pasan la revolución la gente del MPD. Hubo un episodio que parte del MPD fue de los expedicionarios que en medio de la revolución van con un criterio correcto desde el punto de vista político, pero militar fracasó militarmente, que fue la expedición que va a San Francisco de Macorís, que fue mixta, es decir, fueron por el MPD, habían varios, incluyendo Valdemiro Castro y Monchín Pinedo y otros. Así que ahí fracasa militarmente ese movimiento en San Francisco de Macorís en manos de 2 Perelló, de Soto Perelló, y siempre lo mantengo, Soto Perelló y Ramón Lorenzo Perelló.
Entonces, el Moreno ya es el secretario general del MPD. ¿Ese comando en ningún momento enfrenta a Estados Unidos físicamente? Sí, claro. Por ejemplo, la posición que estaba en donde estaba el MPD posiblemente cuando se avanzó por la Vicente Noble, que se llegó hasta casi los bancos, ese fue el comando que lo enfrentó, ¿verdad? Él fue uno de los comandos. El que llegó a la casa Saglur también. Fue uno de los comandos, porque ellos, las estrategias militares que las dirigían en ese entonces, Ilio Capoche, Andrés de la Rivière, Montearache y una cantidad de combatientes, fundamentalmente militares y civiles, fueron prácticamente los que paran las tropas norteamericanas exactamente en lo que es el Alcázar Colón. Ahí intentaron hacer avance y no pudieron porque encontraron resistencia. Era una resistencia, si se quiere, bastante concentrada, porque todo el mundo se había ido concentrado de acuerdo al empuje de las tropas de la fuerza norteamericana. Entonces, ahí fue uno de los combates conocidos del 15 y el 16, fueron verdaderamente verdaderos combates. Okay. Termina la revolución, Balaguer toma posesión. ¿Cuál es la razón por la que 21 de las personas que guardaban prisión, dentro de la que tú estabas, cuál fue la razón por la que esas 21 personas estaban presas? La razón era diversa, producto de la famosa ley 36. Recuérdense que estábamos en una guerra, fue una situación muy difícil, donde todo el mundo queda armado. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 65. No, estoy hablando de cuando apresan esa gente. Sí. Bueno, no, porque habían presos que cayeron desde el 1900, desde García Godoy hasta el inicio de Balaguer. Entonces, en el primer periodo de gobierno de Balaguer, 1966, comienzan a caer presos los grupos de los diferentes movimientos revolucionarios. Pero ¿qué ocurre? Que los jueces, los tribunales, fueron creándose de tal manera que era casi imposible tú salir bajo cualquier tecnicismo legal de la cárcel, que eso es lo que lleva precisamente a pensar en la obligación de un secuestro para poder escarcelar. Sí, pero antes del secuestro, ¿por qué está Máximo López preso y por qué tú estás preso? Máximo López no. Perdón, Maximiliano Gómez. Bueno, por la ley, por violación a la ley 36. ¿Y qué dice la ley? Porte y tendencia de armas de fuego y literatura comunista. ¿Y ustedes no entregaron todas las armas? No, ¿y quién entregaba todas las armas? Un partido no entregaba las armas. Ahora, en las condiciones de la población, se fue desarmando. Incluso. Bien, entonces habían 21 personas presas. Más de 21. Pero esas 21 fue que se le dieron salida. Correcto. Pregunta, ¿quién fue el de la idea de secuestrar al agregado aéreo? Esa es una pregunta con mucho sentido y un gran debate. ¿Fue hecho desde la prisión por Maximiliano Gómez? No. Cuando los tribunales comienzan a negar los derechos jurídicos de los prisioneros, de los presos, sí, se llega a la conclusión de que Balaguer no tenía ningún interés de que estos revoltosos estuvieran en la calle. Y de ahí que viene en un famoso discurso, cuando cae preso... Político preso y preso político. No, pero cuando cae preso José Ignacio Marte Polanco, sí, Balaguer dice que no saldría de la cárcel bajo ningún tecnicismo jurídico. Y después la Suprema falla, que lo pongan en libertad y él no lo acata. Exactamente. Bien, entonces frente a eso, ¿de quién es la idea? Entonces el movimiento popular dominicano, conjuntamente con otros movimientos que podría ser la resistencia, se plantean que la única salida que tienen para escarcelar a los prisioneros revolucionarios era secuestrando a alguna personalidad del país. Y así deciden el secuestro
en cuestión. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce el secuestro, los prisioneros no sabíamos necesariamente todos que eso iba a ocurrir. Fue una acción de carácter político y militar. En esa circunstancia hay una división de pareceres y de actuaciones. Dentro de la policía hay una posición, dentro de las Fuerzas Armadas hay otra, pero la posición que se impone es la externa. Ok. La externa. Okay. Mira, en el Departamento Nacional de Investigaciones reposó por muchos años un listado de dirigentes de izquierda y tenían unas siglas a la derecha que decía DJC. Eso quería decir que estaban fichados como miembros del secuestro de Donald J. Crowley. Yo quiero preguntarte, cuando ustedes salen, que comienza una cacería, yo te voy a mencionar unos nombres. Los principales muertos de la época de Balaguer fueron Amín Abel. Amín era del MPD. Sí. Otto Morales. Morales. Otto Morales. Del MPD. ¿Quién era el de Carmen? MPD. Y la gente de Bruselas. La pregunta es, ¿esas personas participaron en el secuestro? Sí. Sí. Bien. ¿Fafa Taveras participó en el secuestro? No. ¿Era del MPD? Era del MPD. ¿No estaba preso? No. Estaba suelto. Una pregunta, espérate. ¿Quién era la mujer que mataron con el moreno a ella en Bruselas? La esposa de Otto Morales, hermana de Monchín Pinedo. ¿Y Monchín Pinedo estaba allá? No, Monchín Pinedo. ¿Quién es Manolo Plata? Manolo Plata es el producto tal vez de una política errada de la izquierda dominicana, pero especialmente el MPD, que en una opción de apertura para el crecimiento del partido, abrieron, obviando las condiciones políticas y morales de los integrantes y abriéndoles puerta a todas aquellas personas que de una manera u otra demostraba o trataba de demostrar determinada osadía en la calle. Okay. Y eran exmilitares donde precisamente cae probablemente uno de los errores más notorios, porque el MPD quiso hacer un crecimiento interno de una fuerza que representara las condiciones más auténticas. ¿Y eso es lo que produce que Manolo Plata sea del MPD? Eso es lo que produce que Manolo Plata, que siendo un exmilitar del ejército, y no solo Manolo Plata, el MPD se caracterizó por tener la mayoría de los exmilitares. Pero ¿por qué le cargan el dado a Manolo Plata de matar al moreno si realmente esa era una política de exterminio de la CIA, de todo el que participó en el secuestro, matarlos? Bueno, pero de alguna manera ellos lo hicieron. ¿Lo utilizaron? Tal vez lo utilizaron o no, tal vez lo utilizaron porque era quizá uno de los más idóneos para ellos, porque eran gente que no tenían ninguna firmeza ideológica, ninguna formación política, eran estrictamente de carácter militar. Yo quiero decirle a los amigos que ese convencimiento que hemos logrado con Marco, vamos a ver si lo extendemos para cada etapa de lo que hemos narrado. Es decir, un hombre que conoció los principales, no lo vio ni lo saludó, no, compartió con Máximo López Molina, Maximiliano Gómez, Francisco Alberto Camaño y todo aquello que representaba el MPD de la época y después. Yo quiero pedirte que tú me expreses lo siguiente. Así como yo digo que
el doctor Tavares Justo quizá es la figura más, para mí la más limpia, la más inmaculada de toda la lucha antitrujillista. Califícame a Maximiliano Gómez dentro de la izquierda. ¿Es la figura más importante de la izquierda, del MPD? Sí, indudablemente que era una figura por varias características. Y no tuvo poco tiempo, es decir... Bueno, su tiempo fue corto relativamente, pero fue bastante, rindió bastante. Productivo. ¿No? Exactamente, fue muy productivo porque el Moreno, antes de todo eso, ya había viajado, hizo viaje a los países socialistas. Es decir, desde el 61 hasta el 72, 73 que lo matan, ¿verdad? O 71. 73. 73, que prácticamente son 12 o 13 años. Él realizó acciones que lo categorizan como una de las primeras figuras de la izquierda dominicana. Sí. ¿Es así? Sí, claro. Por lo menos era una de las figuras de mayor liderazgo, de mayor aglutinaba y era un organizador y Bien. tenía además otras condiciones. Quiero decirle a los amigos que le dan seguimiento a uno que no se pongan ansiosos por preguntas que se queden, porque con Marco vamos a hablar mucho. Yo quiero que Terrero y Michelle, si tienen algo que preguntarle a Marco, lo hagan. Sí. Porque uno no puede cubrir todo. Sí, Marcos, como ha dicho que aparentemente no vas a escribir tu historia, y lo cual eso, tus memorias, lo cual afectaría a la historia, aunque yo soy hermano de Machi, aunque esté muerto, y muy amigo tuyo, y hemos hablado muchísimas cosas con relación a eso que ocurrió, pero te quiero hacer una pregunta fundamental para mí. Tú eras de los presos que estaban en La Victoria en el momento en que ocurrió el secuestro del general Crowley. Yo quiero saber, ¿quién decidió los 21 presos, que eran muchos más, que iban a salir al exilio, vamos a decir? ¿Qué hicieron? ¿Qué planes hicieron ustedes en la cárcel con el Moreno? ¿Para dónde realmente iban después de México? ¿Y cuántos quedan vivos y por qué están vivos? Aparte de ti. Porque muchos fracasaron y le fueron dando seguimiento, como decía el doctor, la CIA u otros organismos internacionales, para desaparecerlos. Mira, la pregunta no es muy sencilla, pero te la voy a tratar de resumir. En esos casos, que no ha sido la única experiencia, en América Latina se puso de moda la acción de los secuestros para canjear a los prisioneros. Generalmente los prisioneros no tenían participación directa por razones incluso de alta seguridad. Pero en el caso de la República Dominicana, cuando ocurre, yo no era miembro del MPD. Esa es una cuestión. Yo ya no era miembro del MPD. Yo había pasado el mismo 24 de abril por aquella que le narro de que el MPD se había negado a participar. Un grupito, pues participamos y nos enrolamos en otra organización, que en ese caso era el 14 de junio, a través del Buró Político del 14 de junio. Entendemos. Entonces, la decisión de quiénes son la hacen las organizaciones externas, los que organizan la acción misma, porque es una acción de carácter político y militar. Bien. Marco, el domingo hay un acto en el cementerio y luego en el Mauricio Báez sobre Maximiliano Gómez Horacio. Te doy las gracias, no solamente por esta participación, sino por muchas otras cosas, que no vas a hacer el libro, pero sí vas a tener muchos videos que guardar. Gracias, Marco. Muchísimas gracias a usted, gracias a Michelle, gracias a Terrero, gracias a todos aquí que son mis compañeros en una época y que todavía están aquí. Así que esperamos vivir muchas cosas más todavía. No, y que tú estás nuevecito todavía, gracias. Gracias a usted. Un viejo en buen estado. 76 años, doctor.